vamos a expandirnos un poco más, aparte del cine, queremos incorporar otras disciplinas, teatro, danza, cerámica, expresiones culturales que en este sentido vengan a reforzar en complemento a todo lo que ha hecho el festival hasta el momento. Contenta de traer Filhualmapu a las comunidades directamente y no solamente con las muestras de cine, sino que también un trabajo muy lindo que se quiere hacer, talleres de diferentes temáticas. Un país, una sociedad heterogénea donde hay diversidad de pensamientos, visiones, y los pueblos originarios creemos que aportamos en eso y que se debe reconocer de manera integral. Con la comunicación y la difusión se logra poder generar los objetivos que hoy en día tenemos como unidad, en el cual queremos tener una identidad propia en la comuna, y a través de esta intermediación se logra el objetivo, que es poder hacer partícipe a la comunidad de las distintas temáticas culturales. La importancia de las comunicaciones en los territorios es justamente visibilizarnos como comunidad y que somos capaces de hacer arte, de hacer cine, de hacer radio. Entonces se genera una red en la cual también nos abre la posibilidad a que jóvenes, niños, adultos sean partícipes de esta intermediación. Nosotros los mapuches siempre hemos sido históricamente interculturales y hemos aceptado toda la visión desde la cultura occidental, y creemos que hoy en día debemos dar ese paso adelante para revertir esta situación. Empezamos un proceso, ¿no?, de articulación, de generar sinergia con diferentes centros culturales, organizaciones, medios de comunicación. Da la oportunidad que otros se expresen en este lenguaje del cine, ¿no? De cómo poder motivar a que otros también hagan uso de esta herramienta audiovisual, y poder sacar desde adentro, ¿no es cierto?, una mirada que son distintas.